Muy buenas a todos, amigas y amigos, y bienvenidos a esta séptima edición del Baúl Podcast, en la que hablaremos sobre la persona más importante del siglo IV. Estamos hablando ya del último siglo antes de la caída del Imperio Romano, así que no se preocupen a toda esa gente que dicen que fastidio estos dos pendejos todo el tiempo hablando de Roma, que ya a partir de la semana que viene, de la edición que viene del podcast, ya no tocaremos a Roma durante bastante tiempo, o incluso capaz ni la volvamos a tocar, ¿no? Pero bueno, nada, como siempre me presento, soy Rafael Peraza, acompañado por nuestro compañero Francisco García. Y bueno, antes de comenzar, vamos a anunciar quién fue el ganador de la semana pasada. Coño, tenemos una victoria de Fran, por fin. Ay, sí, tenías que echártela, ¿verdad? Tenías que echártela. Bueno, anuncia, pues. Está bien. La semana pasada, a mí me impresionó, 50% de todos los votos ganó Diofanto de Alejandría. Matemático muy importante en la historia, dicho por ustedes mismos y por mí también. Con un 50% de segundo lugar quedó el candidato de Rafa Simayán, primer emperador de la dinastía Yi. Y sí, que arregló el cogeculo que fue la pelea de los tres reinos, pero al parecer eso no fue tan importante. De tercer lugar quedó Orígenes, también de Alejandría, teólogo cristiano. Y de último lugar, Shapur I, está bien, candidato también de Rafa. Está muy bien. Para los que sean nuevos en este podcast, recuerden que lo que hacemos es postular 4 candidatos, 2 cada uno, para ver quién fue la persona más importante de cada siglo, y vemos, pues los presentamos, luego los enfrentamos entre ellos, y ustedes al final votan en la I latina que aparece en la esquina superior derecho de la pantalla, por quién es su personaje favorito y quién creen que fue el más importante de cada siglo, ¿no? Así que bueno, hoy tenemos a 4 candidatos como siempre. Seguimos con el tema de Alejandría, por lo menos por mi lado. Tengo a Hipatía de Alejandría, la primera mujer que vamos a postular en todos estos podcasts. Y también está Vatsyayana, que fue el escritor de muchos libros, un señor hindú, pero pues su obra más conocida y que se sigue vendiendo como pan caliente hoy en día, y que me imagino en esta cuarentena se está vendiendo aún más, escritor del Kama Sutra, ¿no? ¿Quién tienes tú, Fran? Kama Sutra se vende. Yo pensaba que eso se sacaba solo por internet. Bueno, también, pero pues se consume, es a lo que quiero llegar. Ok, eso sí, se consume. Me parece bien. Bueno, yo por mi parte, yo sí voy a regresar a Roma, y yo voy con Alarico I, que si bien tiene que ver con Roma, no exactamente por romano. Bueno, sí era romano. Sino por ser rey de los visigodos, el primer rey de los visigodos. Una de estas tribus bárbaras que puso en jaque el Imperio Romano y que precederían lo que terminaría siendo su caída, y de la cual su tribu después crearía un asentamiento muy importante. Pero te estás adelantando, estamos diciendo quiénes son. Ahorita lo vas a presentar. Bueno, pero es que estamos diciendo quiénes son. Primero no estamos introduciendo. Bueno, pero para que la gente sepa. Y el segundo, en contraparte de él, puse a Lactancio, un escritor latino y apologista cristiano que es más conocido por ser el consejero más importante de Constantino I, el cual nosotros decimos no hablar en el episodio pasado, sí, porque la llevaba robada, básicamente. O sea, era muy obvio que iba a ganar porque fue el más importante, por unanimidad. Así como en el siglo I con Jesucristo, decidimos en este siglo con Constantino el Grande que nadie lo eligiera, porque sería muy injusto. Recuerden, Constantino el Grande fue no solamente el que volvió a Constantinopla la gran ciudad y súper protegida que fue en la historia, ¿no? Sino que también fue el emperador romano que hizo legal, y no solamente legal, sino que impuso como la religión del imperio al cristianismo. Y gracias a esto fue que cuando cae todo el Imperio Romano, todos los restos de estos en Europa pues eran cristianos, justamente por esa misma semilla que se había plantado bajo Constantino, ¿no? Y bajo consejo de Lactancio, pero eso llegaremos después. Básicamente estamos diciendo lo más probable es que Constantino hubiera ganado este puesto, ¿no? Pero pues la idea es que sea una discusión más dinámica, por eso pues ninguno de los dos lo eligió, pero lo tenemos en cuenta y sabemos que es de las personas no solamente más importantes de este siglo, sino de la historia como tal, ¿no? Uno de los emperadores más importantes de todo lo que fue la Roma, tanto occidental como oriental. Pero bueno, nada, ya... ¿Y por qué no empiezas tú, Rafa? Ya que tú tienes la persona más famosa de los 4, Hipatía de Alejandría. Bueno, la famosa Hipatía. Si tú dices que es la más famosa, está bien. Tiene su propia película. Tiene hasta una película, la de Ágora, con Rachel Weisz. A mí no me gustó mucho, sinceramente, esa película. Si tú te pones a ver históricamente, es un poco
falsa, para no decir otra palabra vulgar que decimos en Venezuela. Pero bueno, nada, bueno, ya que me das paso, está bien, voy a comenzar a hablar de Hipatia de Alejandría, la primera mujer que tenemos en este podcast como candidata, ¿no? Así que bueno, nada, Hipatia pues nació en Alejandría, ¿no? Egipto, provincia romana para el momento. Alejandría para ese momento seguía siendo todavía un centro cultural y académico en todo el mundo. Me atrevo a decir que el más importante del mundo en ese momento. Y de la antigüedad. Y de la antigüedad, claro que sí. A pesar de que hubo muchos problemas siempre en Alejandría, que el propio Julio César quemó la biblioteca sin querer y que para ese momento habían saqueos y había de todo, siempre que existiera gente, en este caso como Hipatia, que siguiera yendo a la biblioteca, que siguiera yendo todo, representando toda la parte académica y recuperando todo lo que se perdió, pues la esencia de la biblioteca de Alejandría seguiría estando presente como Fran lo dijo, ¿no? Centro cultural más importante de la antigüedad, ¿no? Hipatia hereda prácticamente de su padre y bueno, también obviamente por todo su mérito, el puesto, por así decirlo, de decana de la Biblioteca de Alejandría, porque aparte de ser biblioteca, también fue el primer centro académico a gran escala y de varias áreas, ¿no? de la historia, ¿no? Pero bueno, nada, así como dijimos que Constantino impuso el cristianismo como religión legal y oficial del Imperio Romano, pues a pesar de eso, pues no era la única. Todavía había muchos romanos paganos, todavía había muchos romanos judíos y de diferentes religiones de las áreas conquistadas por este gran imperio, ¿no? Entonces, en el momento que Hipatia estaba viviendo en Alejandría, había demasiados problemas internos en la ciudad, muchos conflictos entre cristianos y judíos, cristianos con árabes en general, que todavía no eran musulmanes, pero pues tenían sus creencias y sus culturas diferentes, entre cristianos y paganos, y bueno, nada. Pero a pesar de eso, Hipatia, como puesto de decana que tenía, recibía a gente de todas las religiones y al esta no tener ninguna afiliación religiosa oficial, se dice que creía en los dioses paganos romanos, pero no es 100% confirmado. Ella recibía a todo el mundo y les enseñaba sin importar su cultura, ¿no? Pero bueno, aparte de ser una de las profesoras más importantes de la historia, también era pues un genio. O sea, en el pasado video hablamos también de... bueno, ¿quién fue el que ganó? Se me acaba de ir el nombre. Diofanto. Hipatia agarró mucho del contenido de Diofanto, todas estas ecuaciones, y de hecho comenzó a mejorarlo. De hecho, ella también creó muchos estilos de cómo dividir de una forma mucho más rápida y acelerada. Esa clásica división que nos enseñan en el colegio todavía, que es la raya como una L al revés, la primera persona que propuso esa idea de división a mano fue justamente Hipatia, ¿no? No solamente eso, también creó el astrolabio, un instrumento muy bueno para pues navegar, para pues ubicarse bajo las estrellas. Ella también era astrónoma, ¿no? Y su papel principal y su logro más importante fue ser la última y de las principales profesoras, por así decirlo, ¿no? Exponentes del neoplatonismo, ¿no? Que era esa corriente filosófica que utilizaba y que agarraba ideas de no solamente de Platón, sino de Aristóteles, incluso de Arquímedes y de muchísimas otras personalidades del mundo antiguo y filósofos de Grecia, ¿no? Pero bueno, así como también les dije que había muchísimos problemas internos en la ciudad, resulta ser que, bueno, en uno de esos problemas se dice que Hipatia era una bruja. Cristianos tachando a una mujer inteligente de bruja. Sería la primera vez, obviamente no sería la última. De hecho, si no estoy mal, tocaría hacer un poco más de investigación, pero no recuerdo que haya registros de declaraciones de brujas antes de esta por parte de los cristianos, porque también el cristianismo era una religión oficial totalmente nueva para ese momento, ¿no? Así que podríamos decir que ella fue la primera mujer tachada de bruja, pero esta no fue quemada, ¿no? Esta fue asaltada yendo a la universidad, bueno, a la biblioteca, perdón, la mataron a golpes y la descuartizaron. Nada más. No, y tú sabes que se podría decir que es de las primeras víctimas registradas, sí, históricamente del patriarcado. También, es verdad. Porque de paso fue interesantemente fue una muerte pasional. Fue gracias a Cirilo. O sea, mezclaron cristianismo, muerte pasional. Había muchas razones, no válidas, pero pues había muchas razones. Ninguna es válida. Exactamente. También
algo que pues pega muy duro es que al esta ser la decana de la biblioteca, por así decirlo, ¿no? El papel y el personaje con el puesto más alto en este momento, y al esta haber sido masacrada de una forma tan brutal, casi todos los filósofos del momento que estaban en la biblioteca se fueron de Alejandría. Muchos se fueron a la Galia, muchos se fueron a Hispania, otros a Grecia, otros se fueron incluso a Túnez, lo que antes era Cartago, ¿no? Y básicamente luego de ella pues no hubo realmente un personaje importante que siguiera llevando el manto del conocimiento en la biblioteca de Alejandría. Y bueno, pocos días después de la muerte de Hipatía se quema la biblioteca de nuevo, esta vez por conflictos no solamente de los cristianos, sino por peleas, por así decirlo, entre paganos y cristianos, paganos y judíos y cristianos. Se quema la biblioteca y bueno, colorín colorado, la biblioteca de Alejandría y la importancia de Alejandría culturalmente en el mundo se ha acabado. Sí, bueno, su legado igual sigue viviendo. Claro, no, o sea, totalmente. Claro. Totalmente. Te voy a ser honesto, así como a ti te costó mucho rebatirle a Diofanto, a mí me cuesta mucho rebatirle a Alejandría porque... A Hipatía. Ay, perdón, a Hipatía, sí. Porque efectivamente fue una víctima de un momento muy tenso, social, político. Una pelea del poder, obviamente. Las religiones nunca se llevan de la mano con lo que son los avances de la ciencia, sobre todo. Es así. No, conocimientos no tanto, porque si son conocimientos teológicos, todo bien. Bueno, pero sí. Es verdad. Pero bueno. Pero tú sabes de que ninguna de las obras de Alejandría, de Hipatía de Alejandría, llegó a nuestros días. Claro, no, es que se quemó todo y no hubo quien las rescatara. No, pero es que antes de, o sea, no es que había existido una sola copia, tal vez existían 6. Okay. Eran obviamente a mano, porque por lo menos la de Diofanto sí llegaron a nuestros días, y Diofanto incluso de la misma época, llegan a ser contemporáneos. Alejandría hace un comentario sobre la obra aritmética de Diofanto, pero todas las enseñanzas de Alejandría llegan escritas por sus discípulos. Ay, de Hipatía, no sé por qué me confundo. No, claro, Frank, totalmente. Llegan por sus discípulos. Pero también hay razón por la cual todos sus papeles no están en físico, por así decirlo, o transcritos por ella o guardados hoy en día. ¿Y sabes por qué? Porque era mujer. Era mujer. Sinceramente es así. Los cristianos no creían que... Así, los romanos no se salvan tampoco. Los romanos eran de las cosas más machistas que había en esta vida. Pero pues ellos, claro. de todas formas, también cabe recalcar que Hipatía no fue la primera filósofa ni académica mujer en la historia, sino que fue la más grande hasta ese momento, ¿no? Y los romanos, siempre y cuando la mujer demostrara su valía, se le respetaba todo lo que hacía, ¿no? En cambio, bueno, más bien, el asesinato de Hipatía, por fin lo dije bien, el asesinato de Hipatía generó de que los grupos que eran opuestos a ella, comandados por Cirilo, al final, si bien salieron bien parados, no gracias al emperador, sino a la Augusta, del emperador del momento, terminaron igual perdiendo la lucha por el poder. No la lograron, porque el asesinato de Hipatía igual fue muy cuestionado entre la sociedad de Alejandría del momento. Claro. Eso sí, aquí yo sí voy a hacer una crítica, porque obviamente, o sea, su trabajo es muy difícil de criticar, pero aquí yo no sé tanto si es una crítica a ti, que me encanta criticarte, o es una crítica a su legado. A ver, dilo pues. Porque primero que nada, obviamente la figura de Hipatía está también realizada en mucho romanticismo y en mucha leyenda, en mucha historia, ¿verdad? Y dicho esto, se encuentra un poco complicado el saber exactamente cómo pensaba, porque por lo menos una cosa que se le consideraba muy respetada en esa época es que ella decidió ser virgen, ¿verdad? Como es. Y dicen que decidió ser virgen y que también decidió, por lo menos una vez, alguien le declaró su amor y ella agarró, fue un paño, lo llenó de su sangre menstrual y se lo tiró a la cabeza y dice: eso es lo que amas de mí, es totalmente asqueroso. Pero también en diversos escritos, ya después más apoyados por el feminismo de los años 80, se dice de que la verdad no era así, sino de que era una persona muy pasional y demás, y que tenía hasta su propio amante y eso. Y la figura de Hipatía de Alejandría se ha tal vez tergiversado y no deificado, no llega a un aspecto de diosa, pero sí se ha utilizado mucho su propia figura
para politizar por lo menos durante los siguientes siglos, Claro. por lo menos una oposición a la iglesia. Claro. La historia de Hipatía, al final no es triste que no se cuente su valor como lo que fue de filósofa, de matemática y de astrónoma, que eran sus principales, Fuertes. por así decirlo, sus principales fuentes de conocimiento, sino al final su legado fue su muerte. Se dice que ella fue uno de los inventores del astrolabio, pero se sabía de que habían prototipos de astrolabio anteriores a ella. Si bien no se le va a quitar que hizo comentarios importantes en obras matemáticas y demás, pues al final su legado es básicamente, uno, morirse, lamentablemente, y no es solamente una muerte normal, sino una muerte por persecución. ¿Cuál fue el legado de Cristo? El legado de Cristo. Morirse por Pero perseguido. no hay una religión de Hipatía. No, pues, yo sé. O sea, a lo que me refiero es que peras con manzana, a lo que me por refiero favor. es que, o sea, su muerte no tampoco es para... Obviamente para- es importante exacto, su muerte, exacto. pero yo lo que digo es que, o sea, no es importante porque después haya realzado No, claro. sus propios conocimientos, porque al final, ¿qué fue lo que descubrió Hipatía? ¿Cuánto es tu personaje? Cuéntame, ¿qué descubrió Hipatía en sus textos, en sus Hipatía, libros, en su entonces, filosofía? descubrió cómo, no se sabe exactamente a ciencia cierta si ella lo diseñó o no, o simplemente lo mejoró, pero bueno, mejoró, por así decirlo, para jugarlos a salvo, el astrolabio. Ok. Herramienta que se utilizó para descubrir América. Primero. Claro, es una de las herramientas de navegación utilizando las estrellas, muy Exactamente. importante. Primero. Segundo, mejoró las nuevas estrategias para dividir, para dividir números de gran valor, ¿no? Porque no me acuerdo el nombre de la división, porque ella no le puso su nombre, pero ella fue la que esa división. Ese fue un pequeño dardo a mi personaje pasado. ¿Por qué? Porque el mío sí le puso el nombre a sus ecuaciones. Bueno, no, pues Diofante, bueno, no, simplemente pues te digo las cosas como fueron, pues. Te estoy echando broma, pero dale. Ajá. Esos dos, bueno, tercero, mantuvo vivo todos los escritos del neoplatonismo, y de hecho ella los movió cuando vio que había bastante problema en Alejandría, movió muchos de esos escritos a otras bibliotecas fuera de Egipto para protegerlos, y gracias a eso también tenemos mucho conocimiento de lo que hoy en día no solamente era el neoplatonismo, sino también todos los escritos de Platón y de muchos otros sí, filósofos, pero al ¿no? final, la verdad, no, esos contenidos no fueron gracias a ella, fueron gracias a sus discípulos, bien dicho. Pero que bueno, lo continuaron. de todas formas, Fran, o sea, independientemente, tal vez podríamos decir que hoy en día no sea tan fuerte sus hechos, pero de todas formas, lo que ella representaba, así como tú bien dices que tal vez no era la virgen que pintaban, sino que pues era una mujer común y corriente. Pero es que también ten en cuenta que en ese momento, pues en Roma, si una mujer quería ser digna y si una mujer quería ser poderosa en un ambiente no político, tenía que ser virgen, tenía que ser casta. Por eso es que entonces tienen a Pero tenían... está bien que sea imperio romano, Ajá. pero y que estamos bajo el mismo marco Sí, legal, exacto. entre comillas, pero Alejandría era la zona de la erudición. Allí no es que voy a decir que las reglas se apliquen Pero se distinto, tenía que pero es seguir una persona respetando la que cultura logró- romana, que era el imperio que te estaba manejando y el imperio del que tú habías sido parte de él desde hace más de 400 años. Entonces, Claro, bueno, pero es una persona que llegó por su... O sea, ella no intentó ser virgen, por ejemplo. no, claro. Y estamos, Fue estamos de acuerdo. por cuestión personal. Estamos no fue totalmente- porque sintió que no iba a llegar. sino Estamos que le totalmente de daba- acuerdo que sí, está muy idealizado. Pero, de todas formas, tristemente, por todas las cosas que pasaron después, nunca vamos a estar 100% seguros si esa imagen idealizada que nos venden es 100% cierta o no. ¿Por qué? Porque es que no tenemos las pruebas para decir si sí o no. Entonces tenemos que valernos por lo que sabemos. Y bueno, de todas formas, incluso es bastante curioso. ¿Tú sabes cuál fue la siguiente mujer importante, muy importante del mundo académico que vino después, cronológicamente hablando de ella? ¿Quién? ¿En qué año fue? No, bueno, ¿en qué año fue? ¿En qué siglo fue? No sé. Siglo XX. ¿Quién, Marie Curie? 1500 bueno, Marie Curie, la que escribió también Frankenstein, que no me acuerdo cómo es que se llama. Mary Shelley. Mary Shelley, exacto. Muchísima gente, hubo muchas mujeres muy importantes también, pero Claro. llegaron a ser importantes Pero en el eso es siglo mentira XX. porque te saltaste a Juana de Arco, ¿oíste? Pero es que, no, yo te dije académicamente, Juana de Arco no sabía escribir. Académicamente, tienes razón. Bueno, coño, la reina Pero- Isabel de Inglaterra, verga, yo me atrevo a decir que la reina más importante de la historia. Y coño, Claro. académicamente, o sea,
Porque es que tienes mujeres razón. poderosas han existido siempre. Pero en Claro. en el ambiente académico siempre se le han puesto más trabas, ¿no? Entonces, más de las trabas que ya tenían para otro tipo en cualquier otro tipo de puesto, ¿no? Pero bueno, nada, básicamente esa es mi candidata, ¿no? Una de los dos. Sí, se le Claro. idealiza, es verdad, pero es Pero casi a mí imposible no lo que se hacerlo. me hace Ajá. no, yo no estoy diciendo que no se idealice, pero se me hace difícil, ok, aparte de lo que tú dijiste del astrolabio, que no hay seguridad respecto a eso, ok, el cálculo de las divisiones, si alguien lo conoce, póngalo en los comentarios, Sí. porque no tengo ni idea yo tampoco cómo se No llama. me acuerdo, no me Eso era la tarea de Rafa y Rafa no la hizo, Coño. eso no es mi culpa. Sí, sí. A duras penas estoy despierto, no jodas, déjame tranquilo. Estamos grabando esto de noche para que no lo Sí, sepa. van a ser las 12. Ajá. Y la cosa es que, o sea, aparte, ok, su relevancia queda como un ícono tanto feminista, que después fue adoptado por las feministas, obviamente, no, en esa época no existía nada cercano a lo que esa ideología llegó a ser, y mucho antes de ser un ícono feminista era un ícono de la ciencia, Claro. básicamente, o sea, un ícono, pero de la ciencia que rechazaba a la iglesia, era un ejemplo de, mira, la iglesia nos retrasó tantos cientos de años en conocimiento porque esto era lo que le hacían a los científicos. fue tachada y los como demás hereje. hipatía. Sí, fue tachada en muchas cosas, pero al final lo que los historiadores consideraron fue que básicamente ella fue un chivo expiatorio en medio de una pelea de tensiones y de poder. Básicamente que era Quisiera poner un Alejandría ejemplo como capital de conocimiento en la antigüedad, cuyo conocimiento iba en contra de la religión, básicamente. Exacto. Pero bueno, nada, te toca a ti entonces presentar a alguien. ¿Con quién te vas? Yo me voy a ir, ya que tú dijiste Hipatia, yo me voy con Lactancio, un pensador que pudiéramos decir que es opuesto, entre comillas, no tiene nada que ver, pero Lactancio, bueno, para los que no sepan quién fue Lactancio fue básicamente un escritor latino y apologista cristiano, del origen norafricano, y llegó a ser de las personas más importantes de Roma en su tiempo. Él vivió entre el siglo Más que importante, me cuarto. atrevo a decir influyente. Y eso no le quita importancia, pues. No todo el mundo sabía quién era Lactancio. De hecho, hay como 3 cuadros de él nada más. Bueno, pero eso no le quita que fue importante. Bueno. No fue farandulero, que es Yo distinto. no dije que no fuera importante, yo solo dije que más que importante era influyente. Pero es que las dos van de la mano. Está bien, ajá. En fin, estuvo entre el siglo III y el siglo IV. Lo que más se destaca fue primero que fue un asesor fue el asesor más importante de Constantino I. Fue el que muchos de los grandes pensamientos de Constantino, a diferencia de otros emperadores como decir Marco Aurelio, que era de por sí filósofo, no, Constantino sí se basaba mucho más en sus propios consejeros, y el más importante de ellos fue Lactancio. Y Lactancio fue el que convenció a Constantino de hacer el Imperio Romano católico. Y eso fue lo que mató después a tu querida Hipatia. Sí, pero básicamente si no hubiera sido por él y haber convencido a Constantino, pues tal vez la religión católica no hubiera tenido la importancia que tiene ahorita. No es que hubiera dejado de existir. No. Probablemente en algún punto hubiera dejado de ser perseguida, pero Capaz el siguiente obviamente, emperador o el mismo Constantino hubiera sido cristiano o católico más adelante. claro, pero obviamente aquí es que cuando tú haces que un emperador que tome una posición con su estado y todas las personas de ese estado tomen una religión, básicamente las conviertes, y por más que sea, eso ya se va a pasar a la siguiente generación. O sea, hiciste un trabajo, por así decirlo, de conversión muy importante, muy fuerte, que después nunca en la vida fue borrado. Más nunca en la vida fue borrado, porque después... Lo más importante que hizo fue pasó, influir en alguien. Sí, pero es que fue la decisión que influyó. ¿Qué más hizo? Aparte de qué más hizo. A ver, él enseñó retóricas en varios del Imperio Romano. Era un reto. Se le llamó el Cicerón cristiano, para que lo sepas. Hizo varios libros. Cicerón debe estar revolcándose. Bueno, no puede revolcarse porque le cortaron las manos y la cabeza, pero debe estar llorando no joda, en el Olimpo. Claro, la cosa es que él escribió muchos, así como cuando yo hablé el capítulo pasado de Orígenes. Lactancio también cumplió un poco ese rol de escribir muchos tratados, no tanto de teología, sino más bien
de historia, por así decirlo, cristiana, de cómo la persecución y todo esto, y pues ser una figura importante en la política de ese momento que definió después incluso de la disolución del Imperio Romano, unos, no sé, 100 años después de su muerte. Murió por el 350, si no me equivoco, antes de Cristo. Después. Unos alrededor de 100 años después de su muerte, 120 años, puedo dejarlo arriba. Y que, por así decirlo, el Imperio Romano fácilmente se pudo haber disuelto. Y mira, cada quien hubiera podido seguir creyendo en religiones paganas. Estaban las religiones bárbaras, que después arrasaron con todos esos territorios y los tomaron. Y nunca se perdió el cristianismo. Más bien, al final todas estas religiones la tomaron. El cristianismo tomó muchas decisiones inteligentes. Por lo menos se sabe que Cristo no nació en diciembre, por ejemplo. Obvio. Cristo nació en marzo. Es lo que dicen los historiadores. Lo y que, claro, con... lo pusieron... Sí. Lo pescaron con festividades paganas y eso, porque a partir de aquí es cuando el cristianismo pasó de ser un simple culto, porque al final eso era un culto. Las religiones oficiales importantes eran las religiones politeístas de los dioses romanos, y pasó a ser una religión que tomaría mucha fuerza, que incluso dejó a los judíos relegados, porque también los judíos era otra religión importante que no era perseguida y que era más antigua, y los dejó relegados. Y que no se vería una influencia y un movimiento así hasta la llegada del mismísimo Mahoma con su Guerra Santa en Medio Oriente. Tú sabes que Constantino el Grande fue emperador 2 años mientras su papá seguía vivo. Su papá que fue emperador, sino que el papá le dio 2 años para él guiarlo y enseñarle a ser un buen emperador. ¿Tú sabías cuál era la religión del papá también? ¿Cuál? Cristiano. Bueno, yo no estoy diciendo que él convirtió a Constantino. Eso fue lo que dijiste al principio. Literalmente eso fue lo que dijiste. Está bien, me confundí. Obvio, no te voy a quitar que fue un asesor importante de Constantino, pero que tú me digas que fue la razón única por la que Constantino se volvió al cristianismo es mentira, porque el papá de Constantino también se volvió cristiano en los últimos años de su vida, justamente pues porque si había un Dios, entonces él quería ser perdonado, ¿no? Y realmente a Constantino siempre se le recuerda también por haber amado a su padre y ser de los pocos emperadores que tuvo una transición decente entre su padre y él, porque pues el papá lo planeó así y el papá le enseñó a ser, entre comillas, un buen emperador, ¿no? Claro, exacto. Eso es verdad. Pero dicho esto, yo te quiero mencionar una cosa. La nación también vivió en la época de Constantino el Grande. Claro. El primero, el padre. Sí, obviamente. Sí. Y ya él estaba, él ya estaba en el poder. Claro, es que de nuevo. En el grupo de asesoría. No estoy diciendo que él también convirtió a Constantino el Grande, no. Obvio, importante e influyente sí lo fue. Pero, claro. Coño, si hablamos de importancia e influencia por el cristianismo como religión oficial de Roma, tenemos que hablar de Constantino, el papá de Constantino, y de Constantino el Grande, coño. O sea, claro, que tú me digas que gracias a Lactancio, coño. Eso sí, dicho esto, está bien, ahí se tiene un buen punto, pero dicho esto, fue el tutor del hijo de Constantino, de Cristo. Esa no me la sabía. Sí, él fue el tutor. Más bien, es verdad que él fue un poco olvidado porque dentro de los mismos, no olvidado en la historia, sino olvidado antes que llegara Constantino, porque dentro de los mismos cristianos, él, al ser poco ortodoxo, muchos cristianos no les gustaba, porque a veces decían que era de ideas muy radicales. Era una persona que tenía muy buena retórica, por eso también se le considera un poco como el Cicerón cristiano, pero fue una persona que contraargumentó y hizo unos argumentos muy fuertes y criticó muy duro el estoicismo, por ejemplo, y el epicureísmo. También 2 corrientes filosóficas pues que siempre habían estado desde hace cientos de años bajo el modo de vida romano, claro, básicamente. Y más bien se decía de que, claro, él iba enseñando retórica hasta que lo rescató otra vez Constantino y lo convirtió en asesor, en tutor de su hijo. Y que bueno, después solamente eso sí, lamentablemente decidieron dejar nada más sus obras
católicas, porque él escribía también sobre retórica, sobre eso, pero solamente se conocen son sus obras católicas. De hecho, si no estoy mal, Lactancio incluso no nació cristiano, sino que se volvió cristiano como a los 20 y pico de años, algo así, si no estoy mal. Exactamente, eso sí, también fue discípulo de un maestro africano de retórica que era Arnovio, se lo tenía aquí anotado. Sí, pues porque esos son gente muy rara. Pero una cosa que es muy importante de Lactancio, aparte de haber configurado de esta manera el Imperio Romano y lo que quedó de él después, es que gran parte de la iglesia, como su forma, no digo iglesia de su manera de culto, en la forma religiosa, sino en la forma política, y tomó mucha inspiración de Lactancio. Lactancio es el que ponía que un dios castigador era necesario, pues para mantener a la gente ordenadita y que hiciera lo que la iglesia quisiera, porque por más que sea, incluso hasta hoy en día no se puede contraargumentar esto, que la iglesia católica es de los órganos más influyentes, ya cada vez poco a poco lo va perdiendo, pero es de los órganos más influyentes políticamente en las sociedades que existen. Porque dentro de, o sea, uno ve esta figura del Vaticano como un lugar, sí, es verdad, es un lugar de culto, es un lugar sagrado, bla, 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 la gente peregrina para allá, algunos lo ven, es muy bonito, está la Capilla Sistina, etc. Pero por más que sea el Vaticano, obviamente no tiene mucho poder de influencia respecto a países árabes, países laicos, que no tengan una gran cantidad de, por así decirlo, de gente muy católica ferviente, pero sí tiene una mucha mayor influencia sobre los países que sí. Así sea un país laico, también sobre todos esos feligreses. Uno ve, está bien que tienes un cura, tienes obispos, cardenales, pero estas personas al final configuran una gran parte del pensamiento y la manera de vivir la vida de muchas familias de allí, y eso al final viene del mismo Vaticano. Y Lactancio, con sus Lactancio no fue después de su muerte, eso sí. La iglesia en el medio, cuando ya lo que se llaman los años oscuros de la Edad Media, el oscurantismo tomó varios de sus postulados, y voy a ser también sincero, hubo otros que los prohibió y los metió en una recámara, de verdad. Pero eso fue en Italia, eso fue un duque en Parma, que hicieron eso durante como por 100 años nada más. Pero tomaron gran parte de esto para configurar lo que después sería básicamente el control social de la iglesia, que nos guste o no, queramos o no, es algo de que se sabe de que nos atrasó culturalmente. Aquí estamos hablando de relevancia e influencia, para lo bueno y para lo malo. Nos atrasó culturalmente muchísimos cientos de años. Pero coño, sí, todo lo que estás diciendo es cierto, pero que sea todo gracias a Lactancio, coño. No, obviamente no es todo, pero, o sea, es como hablamos siempre. Aquí estamos hablando de los cimientos. Obviamente después vino gente que también ayuda a todo esto, porque claro, va a salir alguien a decirme, ¿qué tal los Borgia? Obviamente, los Borgia fueron básicamente unos cabecillas. Lo hablamos en otro siglo, no te preocupes. Coño, exactamente. No me acuerdo qué siglo fue, séptimo, sexto. Los Borgia es por el 16. Mucho más adelante, sí. Eso es época Assassin's Creed. Sí. Sí. Pero bueno, nada, está bien. O sea, yo básicamente, obviamente, como aquí estamos hablando todo de cimiento, es muy raro encontrar un personaje, es como lo mismo con Hipatia. O sea, es muy raro encontrar un personaje de que se le pueda acreditar todo. No es solo que se le pueda acreditar todo, sino de que lo que hizo siga siendo un poco relevante hoy día. Más bien, de los últimos que hemos hablado, el único que tuvo un argumento relevante fue Diofanto. Y también, ¿cómo es que? Pero ¿sabes quién tiene otro argumento muy relevante? Dilo, pues. Coño, tenías que darme el segue, vale. Dale, está buena la transición, dilo, pues. Vatsayana, papá. Escritor del Kama Sutra. Bueno, nada, vamos a hablar de este hombre. Este señor era un monje hindú. Sí, era hindú. Genial, un monje diciendo cómo llevar mi vida sexual. Para que tú veas ¿Cuántas veces habré oído esto? Porque tienes el concepto de monje cristiano dañado. Yo dije monje, un monje llevando mi vida sexual. Por eso te digo, exacto. Bueno, el hinduismo realmente es una religión. Bueno, y los indios en general, ¿no? A lo largo de la historia, siempre ha sido una religión y una cultura bastante abierta a lo sexual, ¿no? De hecho, es bastante cómico que muchísima gente relaciona al Kama Sutra como un libro de posiciones sexuales y ya. Cuando realmente el Kama Sutra... Es espiritual.
Mucha gente Claro, yo tiene sé. esa idea en la cabeza. El Kama Sutra son 7 capítulos, bastante... No es tan largo el libro. Realmente, si uno consigue audiolibros, hay audiolibros de 18 horas en donde puedes escucharte todo el Kama Sutra. No es tan largo en comparación a... Ni tan divertido. Y bueno, son 7 capítulos de los cuales de posiciones sexuales y de sexualidad activa solamente se habla en uno. De los 7, que es el más largo. Pero pues de todas formas no es sino, como digamos, El arte del sexo tántrico, ¿no? Exactamente. Son siete capítulos en lo que es la espiritualidad sexual, la conexión amorosa entre dos parejas. Bueno, entre una pareja, no pueden ser dos parejas, ¿no? Aunque bueno, eso en la parte de posiciones también se permite, ¿no? También se habla de cómo gobernar bajo con la sexualidad, o sea, cómo gobernar con una sexualidad ordenada, porque en ese momento en India habían demasiados reyes que por lujuria y por problemas sexuales cometían muchos errores. De hecho, recordemos que el Taj Mahal se construyó para la amante de un rey que tenía 20.000 problemas y decidió construir el Taj Mahal y gastarse toda la plata del imperio pues para tener feliz a la moza. Un simp. O sea, un simp, exactamente. Un simp. Entonces, bueno, este señor escribe muchísimo sobre todo lo que tiene que ver con la sexualidad, porque bueno, así como dijo Freud cientos de años más adelante, y como dijo René Calle 13, todo es sexo, ¿no? Entonces, no metas a Freud porque ese es un tópico muy controversial. Bueno, René entonces de Calle 13, todo es sexo, ¿no? Bueno, este señor se dio cuenta y entonces comenzó a escribir justamente de cómo llevar la sexualidad ordenada en tu vida, y bueno, y también sobre posiciones sexuales, ¿no? O sea, básicamente, pero dicho esto, perdón, continúo y después lo digo, no importa. Ok. Su libro obviamente sigue siendo muy relevante hoy en día. Mucha gente lo lee, lo quiere leer o quiere escucharlo solamente por la parte sexual y termina dándose cuenta que pues, ayuda a muchísimas otras cosas, ¿no? Como les dije, era un monje hindú que también fue asesor en muchísimas cortes de este imperio tan importante en el mundo, que tristemente no lo vemos casi en la historia occidental escrita, pero sí fue muy relevante en la historia mundial como tal, ¿no? Recuerden que fueron ellos los que frenaron a Alejandro Magno, pero bueno. Porque Alejandro Magno se cansó también. Bueno, pero ¿lo frenaron o no lo frenaron? 50-50. Pero bueno, nada, básicamente él escribió muchísimas otras cosas, ¿no? De hecho, muy conocidas en la cultura india. Que no sean tan importantes para el mundo occidental es otro cuento. Eso pasaba mucho tanto con... Eso es lo que yo te quería decir. Probablemente sea el libro más bastardeado de la historia, porque claro, lo único que llegaron fueron que si misionero, perrito, con los nombres cambiados obviamente, la cabalgata, la vaquera. Y claro, o sea, una pregunta, ¿tú alguna vez has hecho el helicóptero invertido? ¿Tú alguna vez has hecho eso? No podemos hablar. Mira, el video pasado los demonetizaron, creo que no te había dicho, así que coño, no hagamos que este no pero es que no, pero es que eso está muy dentro de contexto para que el algoritmo lo agarre. Pero tú sabes que tú has hecho el helicóptero invertido. Tú tienes la capacidad física de flexibilidad de hacer el helicóptero invertido. Pero bueno, seguimos hablando hoy en día de eso, y a pesar de que nadie sepa quién lo escribió realmente. Si como que nadie sabe si lo acabas de decir. Coño, o sea, si a ti te preguntan tú no sabías ni cómo se pronunciaba ese nombre. No, ese eras tú que no lo sabías cómo se pronunciaba. No, tú me dijiste que no sabías pronunciar. Y tú tampoco lo sabías. Yo tampoco lo sabía, coño. Y yo sigo sin saberlo. Y antes de investigarlo, realmente, no, sí dice Vatsyayana, lo escuché de indios, o sea. Ok, de traductor de Google en hindú. Ajá. No, un video hablando de eso, un indio hablando de eso. Pero bueno, ya. Aunque de todas formas tú le preguntas a cualquier persona que sepa que es el Kama Sutra quién lo escribió, no te van a saber decir, ¿no? Porque bueno, eso pasa que solo muchísimo. Es hindú y ya. Exacto, eso pasa muchísimo, ¿no? Pero no se le quita la importancia que él fue quien lo escribió, ¿no? Y de nuevo, no es que él solamente tenga actualmente solo conocemos a gran escala esa obra, pero él también escribió muchísimas cosas, no solamente sobre sexualidad, sino también de cómo vivir tu vida de una forma honrada y saludable. Recuerden ¿Y alguna de ellas le conoces el nombre? No, porque están todas en hindú. En indio. O sea, indio. Bueno, si alguien conoce un hindú, lo trae al canal, porque del resto... O sea, esto es algo muy particular con la cultura hindú. Te voy a hacer sincero, verdad, coño. Escúchame, esto es algo muy particular con la cultura hindú. Más o menos hasta la época de Gandhi, Ramanujan y todo eso, es un país súper cerrado.
Sí, bueno, una igual que cultura China, igual extremadamente como lo cerrada. fue China. Sí, pero por más que sea pensamientos chinos, el taoísmo, China tuvo más contacto, por así decirlo, con el mundo. Incluso hay registros de, por lo menos cuando la pelea de los tres reinos, hay registros de que enviaron a diplomáticos romanos allá a la China. Ya habían contactos entre imperios y se sabía que está ahí. A nadie le interesaba la India, y con la India era como una selva, nadie se metía para allá, ni Alejandro Magno le provocó meterse mucho para allá. Claro, pero fue de todas formas muy importante porque, coño, si no, aunque fue muy tarde, de hecho el Kama Sutra, la primera traducción en Estados Unidos vendida en Estados Unidos fue en 1960, si no estoy mal, y la primera traducida al inglés fue en Inglaterra en 1800 y pico. O sea, estamos hablando que fue una... Cuando la India también se abrió gracias a que era protectorado británico, era las Indias británicas. Pero bueno, eso de todas formas, ok, sí, es importante, pero no le quita, más bien le da más valor a que este libro haya sobrevivido tanto tiempo y haya sido traducido y haya sido tan importante hasta el día de hoy, no, ¿sabes cuando que muchísimas otras escrituras no? Pero es que yo a esto quiero llegar, no es un libro que tuvo una persecución de parte de un grupo católico muy malo, es un libro en la India, ¿no? Como Coño, para porque es que no habían católicos en la exactamente, India. O sea, es lo que digo, fue algo que simplemente se escribió y sí, ok, llegó hasta nuestros tiempos y como te digo, es más bastardeado la historia, solamente quedaron unas foticos. Porque Lo mira, bastardeado no es, que la gente sea selectiva en lo que este libro significa y habla, no quiere decir que sea bastardeado. No, o sea, yo digo bastardeado porque me estás diciendo que existen 7 tomos y solo el último 7 capítulos. Bueno, 7 capítulos. Dentro de un libro. 7 capítulos, pues. Y que el último sea el único que diga las posiciones. O sea, los 6 capítulos de espiritualidad, que es lo que evitan que seas un estúpido y crees el Taj Mahal para intentar cogerte una tipa. O sea, esos 6 capítulos son los que son ignorados. Lo que tú estás diciendo que es lo que yo veo más relevante que hacer el helicóptero invertido a una velocidad de torque de 480 revoluciones por minuto. De trastornar la información, porque no es que sean ignorados, sino que no se les da la importancia cuando una persona no ha leído y no se ha familiarizado con el libro. Es que porque pregúntale a cualquiera que en no haya muchos leído. sexólogos también se usa mucho lo que es el sexo tántrico y todo esto, que esto viene en Kama Sutra, que es la manera de lo que dice vivir el sexo. El sexo tántrico no es ni la mitad de popular de lo que es el Kama Sutra. Claro, pero de todas formas, sea por lo que sea famoso, sigue siendo muy conocido. Y cualquier persona que haya leído el Kama Sutra, en primer lugar solamente por las posiciones sexuales, y se haya leído todo el libro, que de nuevo no es tan largo, va a terminar con toda la información y no solamente con... ¿Tú te lo leerías sin dibujitos? Bueno, lo escucharía, porque tú sabes que a mí no me gusta mucho leer, entonces sí lo escucharía. Ok, entonces lo escucharía sin dibujitos. Creo que escucharlo con dibujos es como complicado, ¿no, Fran? No, o sea, pero puedes ponerte los dibujos mientras escuchas. La figura tal y tiene FIC 7 y ahí sale el helicóptero. El libro está tan bien escrito que no hacen falta los dibujitos. Eso es para la gente como tú que necesita dibujitos al momento de leer. Ajá. Para imaginarse las cosas. Lo que tú digas, cuando te fractures el pene, ya quiero ver que ahí vas a ver rogado el dibujito para ver el ángulo bien. ¿Oíste? Pero bueno, nada, estamos ya hablando mucha paja, básicamente. Pero es que, exacto, eso es lo que me quiero decir. Ok, escribí el Kama Sutra. Coño, pero yo veo más importante y relevante la parte espiritual detrás, pero solamente uno se queda con el Kama Sutra. Porque nuevo, es si verdad, es una parte muy libro bonita, es una parte muy bonita y eso, y al final uno no es el único que escribió de eso. Muchísima gente del hinduismo y de la India han escrito sobre esto. Cabe destacar de que el hinduismo como religión es extremadamente politeísta. Se han estudiado que pueden tener hasta 31 millones de dioses. O sea, estás aburrido, puedes rezar un dios distinto todos los días de tu vida y no lo vas a rezar a todos. Pero y bueno. O sea, como un tratado de espiritualidad está muy bien, pero o sea, si ese era por así decirlo, el propósito del escritor, nadie lo recuerda por eso. Nadie lo recuerda por eso. Pero coño, el propósito la gente del tampoco escritor, lo recuerda porque, coño, no es un escritor occidental. ¿A quién? La gente tampoco decidió no recordarlo porque no era un escritor occidental. De hecho, la primera vez que se tradujo yo estoy diciendo, en Inglaterra, no me ni siquiera tenía Nadie autor. recuerda el Kama Sutra por su espiritualidad. Lo recuerdan porque cuando tú
relación de pareja está en un bache porque solo hace 2 posiciones, vamos a ir al Kama Sutra por creatividad y listo. De nuevo. Que ese sea el gancho y que después le enseñen más cosas a las personas que enganchó. No necesariamente. Algo bueno. Eso es lo que yo digo, el bastardeo del Kama Sutra. Porque, o sea, muchas veces el libro solamente, estas son las posiciones y ya. Y están desechando toda la parte espiritual, que es lo que yo veo más importante, porque no vende. Pero sigue estando ahí, la gente lo sigue leyendo, así no sean todos los que lean no el los libro. ponen, es que es lo que te estoy, lo que te estoy diciendo, llama la atención, ignora mucho la parte espiritual. Mira, simplemente... de nuevo, aún así solo sea famoso por eso, sigue siendo un libro súper famoso y que cualquier persona común y corriente va a leer más que los escritos de Aristóteles, o sea, me atrevo a decir que ese capítulo selecto del Kama Sutra ha sido leído más que los escritos de Platón, cualquier escrito de Platón, incluso claro, más que el mito de la caverna, por ejemplo. Exactamente, ese era el más que el mito de la caverna. Pero yo te voy a decir una cosa, el mito de la caverna decir que sea bastardeado, tal vez no fue el más leído. Incluso estando dentro de la mayoría de los pensum educativos de los países del mundo, porque es algo que rompe fronteras y demás. Pero aún así lo leyó la gente que tenía que leerlo, lo más importante para llegar a nuestros días y ser aún pensado, hacer una filosofía. Yo por eso es lo que te digo, yo a ti no te veo haciendo el helicóptero y no quiero verlo haciendo, no te veo hacer el helicóptero invertido y no quiero verlo tampoco. Estamos hablando de importancia, entonces de todas formas sigue siendo relevante. Yo te puedo preguntar, mira, podemos agarrar a 100 personas en la calle y preguntarle si nos puede explicar, si nos puede decir por lo menos de qué trata el libro, la historia del hombre de la caverna, o de qué trata el Kama Sutra, y por lo menos van a saber más del Kama Sutra que el de la caverna. No te lo niego, puedo asegurar. No te lo niego. Exacto. Pero obviamente no saben del Kama Sutra original, saben de lo que ahora es el Kama Sutra, que son unas posiciones sexuales y ya. Pero nadie te va a decir, no le quita la importancia. yo te puedo decir que esa misma cantidad de gente que tú le preguntas, la mayoría no te va a saber decir de que eso de verdad es un libro de un tratado espiritual. En vez va a decir, no, es que eso es cuando me quiero poner creativo en el catre. Pero de nuevo, sigue siendo relevante. No, relevante es, pero la versión que tú estás explicando no es relevante. Y el autor menos. Claro que es relevante el autor, por algo siempre está escrito debajo Kama Sutra el nombre del autor. No siempre. Si no, no nos hubiéramos enterado. Pero bueno, nada, ¿sigues ahí? Te cortaste un momentico, está bien. Totalmente. Bueno, vamos a acelerar un poquitico, que vamos un poquito extensos y creo que yo voy para allá para mi último. Estamos dando muchas vueltas en el Kama Sutra. Ajá, entonces. Sí, eso que te viste por haber leído el helicóptero invertido y hacerlo. Ajá, habla pues, cabrón. Bueno, yo voy a hablar rapidito, me queda Alarico primero. No es el rey, el rey de los visigodos, el primer rey de los visigodos. Es muy famoso por haber asediado Roma 2 veces, incluso haber saqueado 3. Roma. E incluso la vez que saqueó Roma, algo que resaltó mucho en contraste a otros de los bárbaros que en esa época azotaban el imperio romano, es que simplemente robó, no asesinó prácticamente personas. Sí, no era tan cruel. De hecho, los visigodos, había muchos tipos de godos. Sí, estos eran los visigodos, por eso. Los visigodos eran, digamos, los menos sangrientos hasta cierto punto, ¿no? Claro. Porque de hecho no venían de Germania y no venían de Escandinavia, sino que creo que venían de Crimea, si no estoy mal. Pero bueno, entonces. Sí, venían de más o menos de la zona de la Tracia, lo que ahorita por ahí por Rumanía. Ajá. Eran gitanos también. Toda esa gente es gitana. Los padres de España eran gitanos, entonces. Wow, y por eso está llena de gitanos, no me digas. Sí. Pero en fin, este visigodo, no técnicamente, él era el papá, o el abuelo, si no me equivoco, del que fue padre de España, Teodorico I. Alarico nunca llegó a tocar Hispania, más bien. Nunca. Su sueño era sentarse con los visigodos en el norte de África. Y algo le jugó en contra, no fue el Imperio Romano, el Imperio Romano los tenía agarrados las pelotas. Más bien. Sí, pero no, eso no fue lo que le jugó en contra para llegar al norte de África, fue que los visigodos eran pésimos navegantes. Sí, unas tormentas. Intentaron navegar y se murieron como 30.000. Sí. Ese es de sus puntos bajos de la vida. Y efectivamente se murió enfermo de lo que ahorita en ese momento no se sabía, pero ahorita se conoce como la malaria, murió enfermo de malaria. Pero bueno, esos son sus puntos bajos, pero sus puntos altos cabe destacar de que, asedió Roma 2 veces, tuvo el Imperio Romano agarrado de los huevos,
no fue un general ni un rey invicto en batalla. Eso sí es verdad. Llegó a perder batallas, pero irónicamente Grandes sobrevivió. batallas. Sí, pero sobrevivió por lo menos más que el general que le ganó más veces, que era, creo que era Estílico. Sobrevivió más porque literalmente, como no, este general no lograba exterminarlo, pensaban de que él había hecho un pacto con él para, como un pacto de no guerra, de sin sangre y demás, y el Consejo Romano dijo, él es un traidor, es general, vamos a asesinarlo. Incluso ellos después mataron a él y a toda su familia. Incluso aún así existían muchos godos que estaban en las legiones romanas y no estaban. Él fue con general Alarico. romano. Él mismo fue un general romano, efectivamente. Y había muchos godos que estaban con las legiones romanas que cuando ocurrió este movimiento pensaban que estaban siendo traidores. Hicieron una persecución para asesinarlos a ellos y a toda su familia. Y que esta pésima decisión del Consejo Romano hizo que de un día para otro Alarico tuviera 30.000 soldados más. Y gracias a eso terminó yendo a Roma. Incluso, ¿cuál es la importancia que se le puede ver a esta persona? Aparte de que da para muy buenas series que sí, de History, de Netflix, sobre bárbaros y batallas, y tiene buenas historias de pelea. Básicamente, él es el precursor de lo que terminaría... Él fue el que unió al pueblo visigodo, para concretar el término, para los visigodos, fue el que los unió, los separó de los godos, porque los godos tomaron otras regiones. Y los visigodos fueron los que se asentaron en España hasta que llegaron los árabes de Al-Ándalus y los patearon para afuera. Bueno, no llegaron, ellos los invitaron, sinceramente. Pero bueno. Sí, bueno, porque ya estaban en Sevilla, en la parte del sur, y terminaron de subir y los jodieron. Alarico fue un gran general. Sí, pero ya va, déjame terminar. Ah, perdón, Okay. sí. Obviamente, no voy a decir que es uno de los padres fundadores de España, porque mismo Alarico no pisó España, fue su hijo, Teodorico. Nunca la pisó, como tú dijiste. Ajá. Exactamente, pero eso sí, le dio la suficiente potencia al, por así decirlo, al reino visigodo en esa época, que era básicamente un reino nómada, porque estaban asentándose por varios lados. Más bien ellos se querían asentar asentar en la región de Calabria, en Italia, en el sur, y su sueño eso era vivir en el norte de África. Y por todo el grano y toda la agricultura que tenía la zona. Exactamente, una decisión bastante acertada, más no la logró concretar, pues, porque no sabían navegar bien. Sí. Y básicamente fue uno de los que consolidó los principales imperios bárbaros, que al final terminó desestabilizando y acelerando la caída del Imperio Romano, tomando decisiones estúpidas como, perder 30.000 soldados, que en la época eran bastantes, para que se vayan con tu enemigo, porque los empezó a 30.000 perseguir. soldados son 6 legiones. Sí, y ya él tenía 40.000, llegó a aumentar a números a 70.000, y ahí fue, incluso Roma tuvo que negociar con él para que pues lo dejaran tranquilo. Y tarde o temprano, gracias a eso, fue que lograron conquistar lo que era la provincia de Hispania, que después dio a España, que después nos descubrieron a nosotros, y por eso estamos aquí todos blanquitos y no hablando en quechua o en chipchá o en no me acuerdo qué región que hablaban por Venezuela y Colombia. No importa. Ajá. Exactamente. Avísame cuando termines. ¿Ya? Listo. Ah, terminaste. Bueno, todo lo que dijiste es verdad, pero no es gracias a él. ¿Cómo que no? No te estoy diciendo que no pisó España, pero él ayudó a que todo eso pasara. Y es el primer rey de los visigodos. No. Defíneme un rey. ¿Qué tiene que tener un rey para ser rey? O sea, él se lo coronaron rey porque era el líder del pueblo, por así ¿Qué decirlo. tiene que tener un rey para ser rey, Frank? Corona no. No, corona no. Tiene que Por tener eso. un pueblo. ¿Él tenía pueblo? Sí. Ujú. Tiene que tener poder. Él tenía poder, ¿verdad? Sí. Y tiene que tener tierras. Él nunca Bueno. tuvo tierras. De hecho, en la historia siempre se ha dicho que él es el rey, no rey más importante. ¿Por qué? Porque es que él no tenía tierras, nunca quiso tener tierras, como tú dijiste. Es verdad, él quería llegar al sur al norte de África, perdón, y quedarse con todos los sembradíos, pero era para agarrar a Roma por las bolas, porque si no tenía comida Roma, pues Roma se jodía, ¿verdad? Él nunca quiso tierras. De hecho, por eso es que cuando él se muere, su hijo no baja al sur, porque su hijo Teodorico sí quería tener un territorio para su gente, para los visigodos. Y de hecho no fue en España, fue en el sur de Francia, que después, años más adelante, su nieto, que sí fue el fundador de España, que no recuerdo el nombre en este momento, fue el que fundó realmente, pues, o sea, Alarico el II, reino de Asturias, pues. exacto. Pero todo ya va. Ajá, espera. Dale. Ajá. Alarico era rey sin corona, ¿sí?
siempre se le dijo, y sin tierras, que era lo más importante, ¿no? Alarico realmente era muy importante, era muy general, pero él no era el que siempre tomaba todas las decisiones. ¿Cómo logran ellos tomar Roma? En el tercer asedio que hicieron, porque los dos primeros no pudieron, fue porque ellos le dicen a Roma, nos rendimos, y entregan 300 esclavos, que no eran esclavos un coño, sino los 300 soldados más fuertes del ejército de Alarico. Esta decisión no la tomó él, esta decisión la tomó su hijo Teodorico, que sí, muy importante, lo hubieras elegido a él, aunque bueno, Teodorico... No, porque no es parte de este siglo, huevo. Sí, Teodorico es del siglo siguiente, es verdad. Pero él tampoco tomó esa decisión porque él, como tú muy bien dices, él siempre no saqueaba por tierra sino por dinero o para ahogar a Roma por alguna forma. Y al final, que más importante se le considera el catalizador. Roma. Y Roma ya estaba muy débil antes de él. No, pero se le considera uno de los catalizadores de la caída del Imperio Romano. Sí, uno de los catalizadores. Ajá, exacto. Claro, incluso pudiera decirse el más importante. El propio cristianismo. El propio cristianismo los odió desde adentro. También, pero ¿qué otro más, por ejemplo, logró entrar hacia Roma, de los bárbaros? Bueno, Búrica también lo hizo, que una mujer celta lo hizo después, antes de él o después de él, no recuerdo muy bien. Bueno, de los bárbaros no se le puede considerar a Aníbal, no se le puede considerar bárbaro, pero bueno, Aníbal también lo logró. No logró entrar a Roma. Bueno. Eso es lo que te estoy diciendo, porque no es lo mismo, es lo que estamos hablando de Decébalo y de otros grandes generales que le patearon el culo a Roma. Es verdad, a Italia llegaron varios, a Roma, como tal ciudad, no todos. A lo que quiero llegar de todas formas ¿Y cómo llegó Alarico? Fue importante para la caída de Roma, sí, pero no fue el principal factor de la caída de Roma. No estoy diciendo que fue principal, estoy diciendo que fue uno de los catalizadores más importantes. Fue uno de los visigodos más importantes, sí, pero no fundó ningún territorio visigodo y no fue hasta su hijo. Pero al final tenía el pueblo, o sea, era un pueblo nómada, no le puedes quitar. Y Roma le ofreció tierras y él dijo que no. Él prefirió ser un militar. Y sí, no le estoy... Claro, le ofreció tierra para ser parte de lo que estaba luchando, que era Roma. Y no estoy diciendo que él no sea importante, pero voy a utilizar el mismo argumento que tú me dijiste con Shapur I en el video pasado. Ajá. Fue un gran general, fue un gran militar. No puedo decir que fue un gran rey porque sinceramente considero que no era rey porque no tenía tierras, pero digamos... Para mí sí es un rey y es considerado históricamente un rey. Incluso el nombre Alarico I significa rey de todos. Y abajo venía de una dinastía. Ok, está bien. Venía una dinastía que era la dinastía de los Baltín. Pero como tú dijiste con Shapur I, fundador de Irán y uno de los reyes más importantes de todo el Medio Oriente, era un militar más. Era un caudillo más. Pero a diferencia de Shapur I, que también peleó con Roma, con el Imperio Romano, de verdad Shapur I secuestró a un emperador romano, la única persona en la historia en hacerlo. Y fue de los pocos que pudo saquear a Roma. Y se fue, en vez de quedarse con 40.000 hombres para tomar la ciudad. ¿Por qué? Porque pero no quería. Bueno, y está bien, algo que siempre hemos criticado aquí es la megalomanía de todos estos generales antiguos. De nuevo, no te estoy negando que no sea importante. De hecho, como tú bien dijiste, porque no sabías, sino que te dije yo al principio del video, él tiene una serie en Roma, en History. Él es uno de los principales personajes junto con otros grandes bárbaros que también pusieron a Roma en jaque. A diferencia de ti, yo no le estoy resaltando como importancia por así decirlo, su gran importancia militar. Porque al final, cuando se cayó Roma, ¿entre cuáles bárbaros se repartieron todo eso? Los galos, los sajones, los anglos, los visigodos, los godos y los germanos. Más o menos 6. Si se me pasa alguno. Pero escúchame. Yo sé que él no fundó el reino visigodo. Eso fue de las primeras cosas que dije. Pero esas no eran las únicas 6 tribus bárbaras que existían en la época. Porque las demás no lograron tener ese nivel de importancia. Yo considero la importancia de Alarico I en ese siglo, y que después definiría el pueblo, por así decirlo, el destino del pueblo godo. Ok, no agarró las primeras opciones de Roma para sentarse en territorios, no agarró la misma ciudad de Roma para invadirla, no. Pero fue una persona que dotó al reino visigodo, porque así no tengan las tierras, era un reino porque era un pueblo y era el jefe.
y por eso le decían el rey, o sea, si quieres dile cacique, cabecilla, caudillo, lo que te dé la gana, pero era el líder de los visigodos, y al final al final él los dotó de poder, de defenderse, de no ser erradicados, de que no hayan sido absorbidos por los otros godos, por los germanos, por los galos, por los mismos romanos, por bla 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 bla, de seguir sobreviviendo hasta la caída del imperio, y su propia dinastía después que tomara su legado y con eso conquistaran lo que es Hispania. Si él hubiera seguido siendo rey, si no se hubiera muerto a los 35, 40 años más o menos, que fue esa edad que murió de malaria. Ajá. Capaz nunca hubiera habido reino visigodo. Eso no lo sabe, y si mi abuela tuviera rueda fuera bicicleta. Tú mismo lo dijiste, él quería seguir... Mira, estamos hablando estás en un canal, Fran, que siempre hablamos de los qué tal sí. Así que pero me respetas mi qué tal sí. No, para eso están tus videos. Si quieres tú después hacer un video respuesta de y si Alarico primero no se hubiera muerto. Alarico no quería fundar ningún reino, fue su ¿Y qué? hijo. Tú estabas allí con él, esa fue tu vida pasada, te metiste un pase espiritual para averiguarlo. Tienes que verlo, él nunca tuvo las ganas de fundar un reino. Claro que físico. sí. No, y solo que fue en el norte de África y no llegó. No, quería, imagínate, si se hubiera montado en otro barco, hubiera perdido de nuevo la mitad del ejército y la bueno, romana. Pero no llegó. Pero no me puedes decir que no. Si él está intentando sentarse y él estaba enamorado del norte de África por clima, por las condiciones, él lo que veía digno para su pueblo. Mira, si él hubiera fundado su imperio en el norte de África, lo que hicieron los árabes, bueno, su reino. Lo que hicieron los árabes en Andalucía y tomaron España en 7 años, toda la península ibérica, lo hubieran hecho como 100 años antes. Claro que no. Claro que sí, todos los árabes que llegaron a España... No pudieron haberlo hecho 100 años antes porque eso pasó un poco cercano después a la muerte de Mahoma. 100 años antes no existían ni los musulmanes. Estoy hablando 100 años antes de la toma de España real, o sea, la conquista por eso árabe te estoy real. Diciendo. Bueno, nada, el punto, coño. Viste, ahí te agarré porque estás hablando falacia a los suscriptores y eso no puede ser. Estoy usando tu mismo argumento de la vez pasada. Fue un rey importante. Pero es que yo estoy destacando, pero es que tú lo que decías es que, tú estabas realizando sus victorias militares. Yo estoy diciendo que, eso fue algo importante. Para mí lo importante fue toda la importancia que le dio. Porque Shapur ya venía de un reino grande. Él no fue el primero de los sasánidas, por ejemplo. Mientras tanto, Alarico fue uno de los que logró consolidar como una fuerza importante dentro del reino la fuerza de los visigodos. Y vas a decir, ¿para qué? Si no se asentó en ninguna tierra. Los visigodos ya estaban. Y sí, yo no estoy diciendo que ya estaban, pero la mayoría estaban con los romanos. La importancia que tú estás vendiendo de los visigodos no fue gracias a él. Fue gracias a su hijo, fue gracias a su sobrino. Pero es que eso ya va, pero es que tú me estás siguiendo. Ya yo te respondí esta pregunta. Yo sé que el hijo fue el que fundó el reino visigodo en Hispania, pero ¿tú crees que lo haya podido fundar de no ser lo que hizo su papá? Coño, si es que si el papá él no hubiera nacido, obviamente. No, quítate, o sea, espérate. Él nace por el papá, bla, bla, bla. Pero hubiera logrado lo que logró si no hubiera sido por todas las tropas que hizo su papá. Yo creo que por todo lo que consolidó. Su papá, porque todo lo que le heredó. Nunca se hubieran quedado quietos. Escucha, sí. Él logró más allá de lo que hizo su padre. Pero ¿tú crees que él hubiera llegado igual de lejos sin lo que le habían dejado de legado? ¿Quién sabe? Yo creo que bueno, sí. Eso tiene otro tema para otro video. Bueno, eso pero esos son supuestos, pero la historia ya está escrita. No lo puedes venir con supuestos. La historia está escrita. Consolidó el imperio, el reino visigodo, para que después su hijo y su descendencia lo crearan como el reino que ya existía y tomó la provincia de Hispania. Listo. Esa es historia escrita. Su nieto, sí. Provincia que después, que de una invasión árabe, pero que se sabe de que los árabes conquistaron no toda lo que ahorita se conoce como España. Excepto Asturias gracias a Don Pelayo, sí, ya sé. No, Don Pelayo fue el que empezó la reconquista de España. Pero y evitó que no tomaran Asturias. En gran parte, sí, pero es que los árabes tuvieron como por 500 años España. O sea, Don Pelayo no vivió 500 años. Y Asturias nunca fue tomada. Y que parte de Galicia tampoco. O sea, aún Don Pelayo no fue tomada. Pero estamos hablando muy adelante, Frank. No, yo sé, pero lo que yo estoy diciendo es que Don Pelayo se puede considerar un visigodo. O sea, era visigodo, exactamente. O sea, no, porque si tú me pudieras bien decir que qué importa
¿Qué fue lo que dice con Chapor? ¿De qué importa de que él haya creado todo esto si después llegaron los árabes y extinguieron todo eso? Pero la verdad es que lo extinguieron un 90%, pero quedó el 10% ahí y se mantuvo. ¿Tú me vas a decir que la España de 20 años después, no, la España después de la reconquista era la misma España de los visigodos? No era la misma, pero no exterminaron a los visigodos, ni claro su que linaje, sí. ni cosas. Claro que no es que estás diciendo que Don Pelayo es visigodo. Y de ahí empezó la reconquista. Pero los españoles de 200 años después de Don Pelayo ya no tenían nada de visigodos, ni siquiera Claro que no, obviamente que sí, eso es un linaje. Yo se lo digo porque yo viví en España 3 años. Ay, yo viví en España 2 años. Pero tú eres un bebé, tú tenías que ser 4 años. Bebé, tenía 7. Ajá. Bueno, ay, tan grandote. Ajá, en fin, de los 5 a los 7 yo estuve de los 13 hasta los 16. Entonces, yo tengo nada más conciencia que tú. Y efectivamente, o sea, España existe una mezcla, un mestizaje muy importante pero, o sea, que viene, porque por lo menos los vascos, es como, técnicamente es el pueblo español, los vascos. Porque es el pueblo que nunca, o sea, ya estaba, cuando llegaron los romanos ya estaban los vascos. Su idioma es un idioma que tiene 5.000 años y nadie sabe de dónde viene. Independientemente, todo esto que estamos hablando es muy importante, pero no tiene nada que ver con Alarico, nada que ver. ¿Cómo que no? Si fue, o sea, él puso las bases de lo que terminó siendo todo esto. Sin él, por más que tú quieras decirme de que él no tiene nada de relevancia a lo que hizo su hijo, obviamente que sí. Su hijo sí, obvio. Obviamente tiene suficiente importancia y relevancia. Para mí Teodorico primero fue de las personas más importantes de Europa realmente, y me lo pido una vez para el siglo que viene, por cierto. Pero dale. Pero, o sea, no me vas a negar esto, de paso, de que fue de las personas que tambaleó al Imperio Romano, que consolidó al reino Imperio Romano aún no teniendo tierra, para que después llegara su hijo con todo eso y amasara mucho más de lo que su padre hizo. Venció un imperio ya moribundo, formó un reino sin tierras. Lo venció donde muchos se igual murió fracasaron. sin cumplir sus misiones. Ni siquiera tomó Roma cuando pudo. Se le no le era su intención tomar Roma. De la historia. ¿Qué coño? O sea, sí, fue. Sí, importante sí fue, pero que tú me digas más importante de este siglo. Eso lo decía pero bueno, la audiencia. Yo sigo diciendo, tú, aunque me quieras negar, es que tú nunca me lo contraargumentaste bien, solamente me hiciste ataques de Trump, negación tras negación tras negación, y meterte por los lados con otros hechos. Yo simplemente estoy diciendo, tú viste, que lo militar, pero es que lo militar me sabe a verga. Simplemente yo estoy diciendo, consolidó un reino potente dentro de todo el culo que era Roma. Y reino que más adelante, gracias a lo que él puso como base, se construyó un imperio que duró durante unos cientos de años hasta que llegaron los árabes a matarse, a raspárselo. Y ni siquiera los mataron a todos, porque siempre quedaron en una franja. Pues lo que yo te dije, lo de Sapor primero no sobrevivieron, el imperio de los sasánidas no sobrevivió. Coño, el concepto de Irán sí, ese lo fundó él. El nombre. Lo mismo que tú me estás diciendo, el nombre. Que fue la España. No, un nombre, una tierra y una cultura, déjame decirte. ¿Qué cultura? Si después llegaron los árabes llegaron y se agarraron eso. Después que medio lo recuperaron, volvieron a llegar los árabes y se lo volvieron a agarrar 2 veces. Y te lo demostró la gente con votos. Te lo demostraron con votos. Bueno, y te van a demostrar a ti también que Alarico fue importante, pero no fue ni el primer rey visigodo. Entonces, rey de tierra. Sí, fue el primer rey visigodo. No, verga. Un rey sin tierra, marico, una buena. Es un presidente sin país, pero bueno, está bien. Bueno, Juan Guaidó. Vamos a seguir dando las mismas vueltas. Era Juan Guaidó de los visigodos. Y era Juan Guaidó de los visigodos, marico. Con eso te hundiste, te enterraste 10 kilómetros bajo tierra, weón. Ay, por favor, claro que no, porque no tenía ningún Nicolás Maduro. En fin, fue una persona que esa definición, una tierra definida. Pueden ser rey de un pueblo, necesitas tu pueblo que te considere rey ya. Ok, Thor, está bien, vamos a Asgardianos. Ajá, está bien, listo. Yo creo que eso es culpa tuya. Dejemos esto ya por terminado porque vamos a seguir dando las mismas vueltas. Ajá. Para mí con la Rico está dando patadas de abogados, pero bueno, ya saben, amigos, voten ustedes entonces quién de los 4 es el más importante según los argumentos que hemos prestado y según, pues, obviamente su propio criterio. Y nada, mis amigos, este video va a ser editado por Fran, así que vamos a ver cómo va eso. Sí, ajá. Si queda más bonito, ya si sea quién dale culpa crédito. mía. Así...
Sí queda más bonito, ya saben a quién darle crédito, totalmente de acuerdo. Así que nada, amigos, Sí, recuerden pegarle una suscripción. Bueno, Fran, ya de Spotify. Dile a la gente qué es lo que tiene que hacer. Por allá el capítulo va a salir un día antes. Ujú. No, sí va a salir un día antes. Esperemos. Ok. Sí, recuerden saber, hemos estado leyendo sus recordemos otra comentarios, vez lo de vamos a Patreon, estar por igual favor. leyendo los comentarios de este video para saber qué opinan sobre un futuro Patreon, porque aún lo estamos tomando en meditación y consideración tántrica. Exactamente. Y bueno, nada, ya habiendo dicho eso, recuerden que solo somos dos pendejos debatiendo por cosas que no tienen sentido hoy en día. Y nada, yo fui Rafael Peraza, acompañado por Francisco García, y que tengan muy buen día.